Ya está Oiga, con casi nosotros, que no me le toca ha tocado. programa con este doctor. Cada vez que venía el doctor Peña aquí al programa, Y a mí tampoco me había tocado. me decían, entonces, te mejor perdiste dicho. el doctor Peña, pero es que mejor dicho, famosísimo aquí en todo el equipo, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. No, para mí también es un privilegio. ¿Cierto? Ya llevo varios programas acá. Sí. Y muy rico porque a través de esto podemos enseñarle mucho a la gente cositas que son muy sencillas. ¿Cómo le parece que usted va a entrar quedando hoy, doctor? Anunciamos a través del Instagram que venía y el tema de hoy, pues para hablar de Sí. los hongos, y ya hay muchas preguntas. Perfecto. Pues, si quiere, si le parece bien, Sí, aprovechemos podemos y empezar. empezamos a resolver. Yo empiezo Sí. y les cuento unas cositas. Claro, doctor. Sí. Bueno, yo quisiera comenzar como con la parte de la epidemiología. Sí. Entonces, los hongos, son muy bonitos porque todo en la vida... ¿Bonitos? Sí, son bonitos porque es la vida y la muerte. Sí. Es la vida y la muerte. Pueden ser nocivos, pero a la larga hacen parte de la vida. Cuando una ratica, cuando cualquier cosa se muere, lo primero que van a llegar son los hongos. Yo no sé si ustedes han visto un programa que se llama Fantastic Fungus, que es un video que es de locos, porque es como toda la comunicación que tenemos, porque nos hemos salido como del universo y ya somos como que el hombre fuera lo principal en el universo y en la Tierra. Y lo que tenemos que hacer es como integrar todo, integrar los hongos, las plantas, la comunicación de los hongos con todas las plantas, y eso es lo que yo les quiero contar ahora. Los hongos son frecuentes, los hongos más o menos... pero también es curioso, los que son pequeños, menores de 16 años, los afecta muy poquito. Vamos a hablar de los hongos de las uñas. Sí. Pero cuando uno se pone a ver con la edad, mayores de 60 años, el 30% de la gente tiene hongos. ¿Y por qué pasa eso, que con la edad se incrementa? Porque también hay otra cosa que yo no entendía. Yo decía, esto no puede ser. Hace muchos años, un señor, Saías, el doctor Saías de Estados Unidos, decía de que los hongos tenían un factor hereditario. Entonces uno decía, pero ¿cómo un hongo va a tener un factor hereditario? Y cuando uno se ponía a ver con los pacientes, si vos le preguntabas al paciente, ¿cómo son las uñas de tu papá? Y te va a decir, asquerosas como las mías. y es curioso, ¿Y si hay un factor hereditario porque tenés más facilidades de tener los hongos. Y los hongos han cambiado, porque todo va cambiando. Este programa también va cambiando. Claro. Pero siguen igual de lindos. Pero uno de manera errónea, yo creo que identifica o relaciona a los hongos como con desaseo, ¿cierto? Sí, Como que, sí. ay, entonces voy a un paseo y me tengo que poner unas chanclitas para bañarme porque entonces eso como me va a dar el hongos. olor. ¿Eso qué quiere No, decir? O y sea, a mucha desaseo. gente le da, pero todo el mundo los esconde. Claro. O sea, nadie dice abiertamente, me dan unos hongos en los pies o O algo están así, siempre pintadas lo las vemos uñas. como algo vergonzoso. Porque están pintadas las uñas. Están pintadas las uñas. ¿Qué tan cierto entonces es que es de desaseo? Porque finalmente No, eso desaseo llega. no, porque es que para que vos, es lo mismo que el COVID. Para que a vos te llegue algo, tenés que tener aeropuerto. Entonces vos tenés susceptibilidades de tener las uñas por herencia, ¿cierto? Y porque los hongos también varían. Hace mucho tiempo los mohos que son el que le da la fresa, a la naranja, ¿cierto? Y que ahora el año pasado con el mal de Panamá, al plátano, al banano, ¿cierto? Esos hongos antes no atacaban al ser humano. El del pan, que uno deja un pedazo de pan y que se llena de moho, y el queso, todo eso, esos antes no atacaban al ser humano. Muy poquito. Y ahora tenemos unos porcentajes del 20-30% de mohos dentro de los pacientes con hongos de las uñas. O sea, todo va cambiando. Pero también van apareciendo cosas muy lindas de la misma naturaleza que nos pueden ayudar al control de los hongos. Entonces, no son sinónimo de desaseo. No necesariamente. Se pueden adquirir por varias formas y varios vehículos. La herencia es uno, la otra, la humedad, obviamente, porque favorece la humedad. formación, obviamente, de cualquier Pero ser vivo. la humedad, más que todo, para la cándida. Para la cándida, que es la que da entre los dedos de los pies, los problemas vaginales, ¿cierto? Que son más de ese tipo de cosas. Esa la favorece mucho la humedad. Bueno, empezando con las preguntas de los televidentes, doctor. Por ejemplo, por aquí pregunta Carol, ¿cómo tratarlos? Le voy a dejar varias preguntas ahí en el aire. Tata dice, ¿cómo se trata en un diabético el tema de los hongos? Bueno, otra persona pregunta también cómo se tratan y qué los produce, si hay remedios caseros, y ahora vamos desarrollando más. Listo. Bueno, los hongos. Bueno, mugre no es. ¿Cierto? Vos tenés con el tiempo
Esto de que cómo lo trato, como la receta que yo voy a tener, entonces yo les voy a dar la receta para que se mejoren, ¿cierto? Yo siempre considero que los hongos deben tener primero un directo y cultivo para hongos. Un examen, un directo y cultivo para hongos. Con el directo y cultivo para hongos vos más o menos precisar si es un dermatofito, si es un moho o si es un hongo, una cándida. Entonces, ya después de eso hay muchos tratamientos, ¿cierto?, de los cuales yo me sentí frustrado durante mi carrera de medicina. Porque cuando uno se pone a ver los productos que se han desarrollado para los hongos, son muy poquitos. Como los últimos están de hace 20, 30 años, más o menos 40 años. Bueno, entonces con eso, cuando llegaban los mohos a atacar, ¿cierto?, yo me puse a pensar, ¿cierto?, qué podíamos hacer, y un compañero me dice que hay un árbol de la India, que es hermoso, que es el árbol del Nim. Y el árbol del Nim tiene una historia mitológica, que era Indra, el rey de los cielos, se fue a robarles a los demonios, que siempre eran los que manejaban la ambrosía, que era el primer licor que existía. Sí. Entonces la ambrosía se la robaron en una olla de oro y se la llevó a los dioses a través del cielo. Cuando iba Indra, se le derramó una gotica y le cayó al árbol del Nim, y desde eso el árbol del Nim se convirtió en la farmacia universal. Entonces, con eso yo empecé a trabajar con los disquitos donde crecen los hongos, y empecé a poner diferentes concentraciones de Nim, y cuando empezamos a darnos cuenta de que alrededor del hongo, ¿cierto?, había una inhibición del crecimiento de la uña, del hongo, del crecimiento del hongo. Con esa lucecita empezamos a sacar y a investigar, y yo personalmente manejo la onicomicosis con un preparado que tiene árbol del Nim y otra matica que es muy linda, pues otro árbol inmenso que se llama la Melaleuca alternifolia, que todos han oído mentar, que es el titrí, el árbol del té. ¿Cierto? Que el árbol del té no es el té, sino que el árbol del té es un árbol inmenso, ¿cierto?, que es de la cultura australiana. Entonces, sí, con la sinergia de dos aceites, yo empecé a manejar los pacientes con onicomicosis, ¿cierto?, haciendo cuenta que es bueno que vayan donde el médico, que el médico las vea, que le hagan el cultivo, y después ya se procede al tratamiento. Doctor, en ese orden de ideas, entonces hablar de tratamientos es caso específico, o sea, cada quien dependiendo del hongo no se puede dar o no se podría recetar con esa ligereza. Sí, porque el 50% de las enfermedades de las uñas no son hongos. Okay. Entonces vos vas a mandar el tratamiento para los hongos y vas a decir, eso no me sirvió. Y yo, no Pero te eso sirvió, que la gente dice, échese 3 goticas de limpio todos los días, por ejemplo. Eso es lo primero que le dicen a uno cuando le da un hongo. Y a muchos les sirve. Límese. Y a muchos les sirve, porque es que el límpido, con la locura que hicieron la extrapolación del límpido para el COVID, que no era límpido sino dióxido de cloro, que era otra cosa distinta, sí, a algunos pacientes les sirven, y el árbol del té les puede servir. Pero yo preferiría hacer el directo y cultivo para hongos, ¿cierto? Médico. Determinar cuál es y tratarlo. Y eso de unas pastillas que mandan a tomar, que son muy famosos, fluconazol. Fluconazol es que se llaman. Aquí puedo que decir, ¿puedo decir palabras? Sí, orales. ¿Palabras? ¿Qué tipo de palabras? Mierda. No. Eso es como un hongo, ¿cierto? El fluconazol es un 23% de efectividad que tiene sobre los hongos, o sea, muy poquito. O sea, aquí pues más el riesgo hepático, pues, porque el riesgo hepático más con el itraconazol, que es el otro hermanito de él. Que es el hermanito de él. Doctor, ¿y quién le hace a uno ese cultivo? ¿Quién es el médico especialista? Hay gente muy especializada, como la CIP o el Instituto de Medicina Tropical del CES en Sabaneta, ¿cierto?, y la inmensa mayoría de los laboratorios de la ciudad. Hacen ese proceso. Normalmente se cometen muchos errores. Uno de ellos, bueno, sobre todo en el tema diabético, que no se debe tratar igual. De hecho, hasta cuando se van a hacer el arreglo de las uñas, de pronto las mujeres que les gusta arreglar las uñas, no pueden hacérselo en cualquier parte. ¿Cómo funciona en este caso los hongos en los diabéticos? Bueno, es que nos tenemos que meter en un cuento muy grande de lo que es la salud y de lo que es la diabetes. Porque lo que nos está matando en este momento es el problema de la acidez y la alcalinidad, ¿cierto? Entonces yo voy a llegar a ser diabético o soy diabético, pero ¿por qué llegué allá? ¿Cierto? Y es por todo lo que estamos haciendo en este momento. La dieta es absurda, ¿cierto? Yo creo que con los diabéticos pueden tener el mismo manejo de una persona común y corriente. Hacer la clasificación del hongo y hacer el tratamiento. Sí. Los tratamientos de los hongos son por lo menos un año.
¿cierto? Esa cosa que yo me voy a echar un frasquito... Y va a ser mágico, pues. Y que va a ser o sea, mágico, sí. no, porque cuando vos estás haciendo un cultivo para los hongos, se demora un mes para que crezca. Para que siempre te van a decir, no, venga dentro de un mes, ¿cierto? Entonces, lo mismo para matarlo, ¿cierto? Necesita uno mucho tiempo. Porque si vos digamos, uy, la uña está bien, yo no vuelvo a hacer nada, 6 meses, y al cabo de año y medio, otra vez vuelve a pasar. Otra vez vuelve a pasar y vuelve a crecer el hongo. Los tratamientos deben ser largos. Sí. Largos. La otra cosa es el cuento de la diabetes, también por el problema de la vascularización periférica, ¿cierto? Que se va estrechando los vasitos, entonces las uñas se van poniendo gruesas. Entonces hay que tratar, digamos, con urea, ¿cierto? Para ablandar la uña, ¿cierto? Porque a la larga la gente muchas veces con el hongo dura toda la vida, pero cuando la uña se empieza a enterrar, ¿cierto? Y ustedes van a ver una cosa que es muy clara, que es la uña en omega, en la letra omega, que van cogiendo como en pico de flauta, ¿cierto? Y que empieza a enterrarse la uña. Y la gente no te va a consultar porque tiene una uña feísima, sino porque tiene la uña enterrada y le está doliendo. Claro. Sí. Entonces es doloroso. Puede ser doloroso. Puede ser doloroso. Normalmente el hongo no duele, pero cuando el hongo y las condiciones del paciente específicamente, ya sea arteriosclerosis o sea esto, que hay un problema de vascularización, las uñas, pongan a ver las uñas de los padres, casi siempre van teniendo la curvatura, y hay algunas que se cierran del todo la uña, ¿cierto? Y se forma en pico de flauta, que es inmensamente dolorosa, que eso es lo que uno tiene que tratar. Y la otra cosa que es muy importante es que muchas veces a través de los hongos de los pies es como una heridita, es una puerta de entrada para erisipelas, para infecciones de los miembros inferiores, para una cantidad de cosas. O sea, no es tan solo de que feo y que uña tan asquerosa, no, sino que puede ser una puerta de entrada para infecciones.